Mi nombre es Paula Laguarda, soy investigadora de CONICET, docente universitaria. Trabajo en el Instituto de Estudios Sociohistóricos y en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales aquí en la Universidad de La Pampa. Entre los realizadores locales de esas primeras épocas podemos mencionar a Domingo Mauricio Filippini en General Pico, a Martín Daniel Martínez en Santa Rosa y a Bautista Me en Ingeniero Luigi. En el caso de Filippini fue sin dudas muy prolífico, pero además multifacético. Filippini, fue fotógrafo, tuvo su casa de fotografía, continuada posteriormente por su hijo. Incorporó a partir de comprarle una máquina a Mario Gallo, comenzó a filmar también en el territorio, no solo en General Pico, sino también en otras localidades vecinas. Comienza a producir un noticiero cinematográfico desde General Pico y a su vez también colaboraba para el noticiero Film Revista Valle de Buenos Aires también va a tener un cine, el Belgrano Park, que inaugura en la década del 30, porque Filippini era distribuidor de cintas para un sello norteamericano, entonces hacía toda una distribución en La Pampa y sur de San Luis, y lo que ocurría es que muchas veces los cines locales, para ese momento, una cuestión importante es que entre las décadas del 20 y del 30 se va a dar un desplazamiento de lo que eran los cinebares a salas de cine, ¿no? Empiezan a surgir salas específicamente en todas las localidades de la provincia, específicamente orientadas a dar cine. Y las salas que en ese momento existían en General Pico muchas veces no le programaban las películas que él tenía para distribuir. Entonces decide crear un cine que lo crea primero en un solar, en un terreno, al aire libre, el Belgrano Park, que luego va a ser bajo techo y que finalmente termina cerrando producto de un gran incendio ya avanzada la década del 30. Después también Martínez en Santa Rosa también fue fotógrafo también y luego incursiona en las filmaciones. De Martínez el Archivo Histórico Provincial recuperó y digitalizó bastante material que hay sobre las primeras épocas del territorio, sobre todo mucho material vinculado a instituciones, a aspectos productivos del territorio. Hay filmaciones de la actividad agropecuaria sobre todo. Y hay alguna producción de ficción, tanto de Martínez como de Filippini. Filippini hizo una versión de homenaje a Chaplin, filmada en Pico, y Martínez también hizo como un breve cortometraje ficcional, pero que sin embargo documenta varios aspectos, todo lo que es la zona del centro de Santa Rosa y la laguna, que en ese momento tenía una fisonomía distinta a la que tiene en la actualidad la Laguna Don Tomás. En el anterior programa hablábamos un poco de cómo fueron las primeras épocas del cine y es interesante pensar que el cine se convierte en un espectáculo de masas y sobre todo esto se va a fomentar específicamente entre las décadas del 20 y del 30 y a partir de los años 30 se va a dar, con la llegada del sonoro, lo que se conoce como el periodo industrial en la producción de cine argentino. Bueno, también va a suceder lo mismo en otros países y en Hollywood desde ya, pero que tiene que ver con una producción seriada de películas con un sistema de estudios. Y claramente habla de que hay una demanda y un consumo importante y de que el cine se ha vuelto un espectáculo de masas, ¿no? Entonces, la costumbre de ir al cine
empieza a ser parte de la vida cotidiana de las familias, no solo argentinas, pero sí particularmente de las que nos interesan, que serían las familias argentinas y también las familias pampeanas, ¿no? Entonces, ese espectáculo se encuentra del otro lado un espectador ávido por consumirlo, pero además un espectador que se va volviendo más exigente. Empieza a protestar cuando lee, esto lo registra la prensa de la época, ¿no? Cuando le repiten películas, cuando las películas se cortan porque faltó un rollo o porque le erraron en el orden de los rollos, entonces la vio de una manera que no era la prevista. Entonces, estas cuestiones empiezan a tener del otro lado un espectador muy activo y cada vez más exigente, que obliga también a los propietarios de cines a responder a esa demanda y a estar a tono con la situación. La oferta, uno puede ver que se multiplica. El sonoro va a ser clave. Si ya había espacios en toda la década del 20, había espacios en todo el territorio dedicados a proyectar películas, con los 30 va a ser un poquito más difícil acceder a la tecnología. Muchos de esos espacios cierran y otros se consolidan, ¿no? Y va a llegar el periodo de las grandes salas, que quizá para la época la más grande, la más importante, fue la inauguración del Cine Marconi en 1938, que lo va a abrir la Sociedad Italiana, ¿no? El Club Italiano de Santa Rosa. Esta sala, que además es una sala que se diseña, se construye desde el momento cero, pensada como cine, y además como un cine que la prensa de la época va a comparar con el Gran Rex de Buenos Aires, ¿no? El Gran Rex santarroceño, lo van a llamar, 700 localidades más 900 en total, y con unas características arquitectónicas y de diseño muy modernas para la época, además del equipamiento. En los antiguos territorios pampeanos, la muerte no era un final, sino el inicio de un viaje. Y ese viaje, claro, había que hacerlo bien acompañado. Entre los indígenas ranquelinos, cuando una persona moría, la enterraban junto a los animales que habían sido sus preferidos en vida. También le colocaban sus ropas más lujosas y alimentos, como si se estuviera preparando para una gran ceremonia, un encuentro con su Dios, con su sol. Era fundamental que el difunto se presentara bien vestido y con respeto, porque de lo contrario, creían que no tendría un buen destino en ese otro mundo. Los enterraban cerca de lagunas o manantiales para que saciaran su sed en ese largo viaje. Entre los tehuelches, los rituales eran diferentes, pero igual de intensos. Cuando uno de ellos estaba por morir, los demás corrían alrededor del toldo, haciendo ruido para espantar al espíritu del mal. Ataban el caballo preferido del enfermo al palenque y esperaban. Creían que un dios vendría a buscar el alma, y ese caballo sería su transporte. Una vez muerto, buscaban una lona para envolverlo, porque decían que el alma, cubierta así, no se perdía. Y en Jacinto Arau, los relatos recogidos cuentan que al muerto se le ponían sus prendas, su recado, su mate, y, según como quedara tendido, podían matarle 1 o 2 caballos, pero sin lastimarlos, solo ahorcados, porque con ellos haría el viaje al cielo. Así, si uno se cansaba, podrían sillar el otro. Memorias antiguas de otras cosmovisiones, donde los muertos seguían cabalgando más allá del horizonte. En un recién fundado pueblo de la Pampa Central, General Pico, la situación de los trabajadores rurales causaba la huelga agraria que abarcara todo el territorio. Presidía por vez primera el municipio el señor Pedro Alfredo Bo, se creaba el Centro de Empleados de Comercio y los piquenses de entonces pasaban sus ratos de ocio en los varios bares del centro, entre los que se destacaban
el Centenario y el Don Pepe. Es precisamente allí, en el Cine Bar Don Pepe, que no hacía mucho se había inaugurado, que se escuchaba por primera vez la voz del canto criollo de un morocho que venía de Buenos Aires. Llevate vuestras alas sobrinas pasajeras, los huérfanos suspiros de mi secreto amor. Amor sin esperanza, pero de que hace alarde, mi corazón te sufre tus sueños que alargo. Se llamaba Carlos Gardel, que venía de tocar con el acompañamiento de Francisco Martino en otras localidades del interior como Chivilcoy y Bragado. Bueno, hay que pensar cuál era el contexto de los 70, cuáles eran además los entretenimientos que tenían las personas en ese momento. Ya para los años 70, Santa Rosa era una capital de provincia chica, pero en una capital de provincia donde se habían dado desde los 60 distintos, primero que ya era una provincia, había dejado de ser territorio, pero además se habían dado distintos desarrollos vinculados a, por ejemplo, la creación de la universidad, distintos desarrollos que apuntaban a que la provincia creciera económicamente, se complejizara la administración pública y también creciera culturalmente. Lo otro que hay que pensar es los hábitos de consumo cultural de las personas en ese momento. En ese momento existía un solo canal de televisión, que era Canal 3, no había cable, por supuesto no había internet, por supuesto no había celulares. Entonces el entretenimiento, el ocio de las personas pasaba mucho más fuera de las casas, fuera de los hogares. Aún en espacios no urbanos como el campo, el ocio era juntarse con los vecinos, con los amigos, el baile de campo, y en las ciudades estaban el baile en el club, las fiestas populares que se organizaban para distintas fechas, había festivales, la gente estaba mucho más acostumbrada, las personas, a el espacio público, a ocupar el espacio público, la vuelta a la plaza los domingos. Y en cuanto a los entretenimientos, bueno, La Pampa seguía recibiendo circos, parques de diversiones, obras de teatro y también películas. El cine, en la década del 70, era uno de los entretenimientos más populares. Además, bueno, también en los 70 va a haber a nivel de corrientes cinematográficas y una importante renovación de perspectivas y de nuevas formas de hacer cine, y todas esas opciones van a encontrar espectadores en esta capital. Decíamos que había 7 salas, ¿no? Además de cines históricos como el Marconi o como también la Sala del Teatro Español, que en distintas épocas y casi desde sus inicios sirvió para proyectar cine. Bueno, ya estaban funcionando también desde los 60 espacios como el Cine Monumental, el Cine Gran Norte. En los 70 se va a crear también una sala muy importante que supo tener la ciudad, que fue el Cine América. Se habilita un autocine que era una experiencia novedosa para La Pampa y bueno, estaba emplazado en el ingreso por la Ruta 5 a la ciudad. Entonces existía una dinámica importante de salas grandes, el Don Bosco también en ese momento, de salas grandes con muchas localidades, todas salas que en promedio tenían 700 localidades, algunas más. Y además de todo esto había cineclubes, espacios recordados como el cineclub en la Escuela Hogar, un espacio donde se proyectaba cine habitualmente, en la municipalidad, en el Consejo Deliberante también, en la Facultad de Agronomía, en los centros de estudiantes, que en esta universidad que estaba también buscando la nacionalización y demás, eran muy activos. Entonces había cine por todos lados. En principio, deseo que se valore la cultura, que se valore la producción cultural de cine y de todas las artes,
porque creo que la posibilidad de crear y de producir historias y de contar historias que tengan que ver con nosotros mismos, con quiénes somos, y no solo consumir las cosas que vienen enlatadas. Y además recuperar estos espacios del cine como lugar de encuentro, como lugar de discutir con otros, de tener una mirada crítica. Yo creo igual que aunque los hábitos de consumo cambian, toman otras formas, adquieren otros formatos, cuando hay creación, cuando hay reflexión en torno a esa creación, siempre encuentra la forma de sobrevivir la cultura, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensar que la cultura y la producción cultural, creativa, cinematográfica o artística de cualquier tipo, no es un gasto, es una inversión, no es una pérdida de tiempo, es un refugio. Y en este sentido, es en la cultura donde podemos mirarnos para saber quiénes somos como pueblo, como país, como provincia y como comunidad. Corre el año 1767, en plena Francia rococó. Un cuadro se desliza entre jardines secretos y deseos prohibidos. Su autor, Jean-Honoré Fragonard, un pintor célebre por su desenfado y sensualidad, da vida a una de las obras más icónicas de su tiempo, El Columpio. En la escena, una joven suspendida en el aire se columpia entre árboles y hojas frondosas. Debajo, oculto entre los arbustos, un galán la observa desde abajo y recibe como regalo pícaro la vista de sus piernas al volar su falda. Ella, cómplice, deja caer uno de sus zapatos hacia una estatua de Cupido, el dios del deseo, que con un dedo en los labios parece aprobar el romance clandestino. Aunque detrás de ella, unos pequeños querubines discrepan con el gesto. El barón de Saint-Julien, un noble de la época, encargó esta pintura con una petición particular. Quería ser retratado empujando a su amante en el columpio, mientras un obispo la contemplaba desde abajo, pero Fragonard, hábil y atrevido, adoptó la escena y eliminó las referencias eclesiásticas, aunque mantuvo la carga erótica y la ironía. El sombrero de pastora, símbolo en Francia de virtud y pureza, se vuelve aquí un guiño burlón, una pastora tentadora en medio de un juego de insinuaciones y doble sentido. Así es el rococó, exuberante, ligero, juguetón, pero con una chispa de picardía. El columpio no es solo una pintura decorativa, sino un pequeño manifiesto del deseo y la libertad en tiempos de moral rígida. Jean-Honoré Fragonard nos dejó con esta obra una de las mejores pinturas del rococó y un recuerdo de que a veces el arte se balancea entre la inocencia y la travesura. En el crepúsculo del siglo XVI, cuando los océanos eran territorios de leyenda y los navegantes se lanzaban al abismo sin saber qué encontrarían, los cartógrafos se enfrentaron a un dilema: ¿cómo advertir los peligros de lo desconocido? La respuesta fue tan hermosa como inquietante. Poblaron sus mapas de monstruos. Dragones marinos, pulpos gigantes, peces con rostros humanos, criaturas que hoy parecen salidas de un cuento fantástico, pero que entonces eran tan reales como las corrientes traicioneras o las tormentas imprevistas. En el Atlas Mayor de John Blaeu, publicado en 1662, el Atlántico estaba habitado por serpientes con crines de dragón, sirenas con libros en la mano. Pero estas figuras no eran simples decoraciones, eran advertencias cifradas, códigos para navegantes que muchas veces no sabían leer, pero sí podían interpretar una bestia con tentáculos en espiral señalando un remolino real. Cada monstruo tenía su lógica. Las serpientes marcaban los bordes del mundo conocido. Los peces con cuernos, bancos de arena traicioneros. Los dragones con alas, las rutas comerciales más peligrosas y codiciadas.
Muchos nacieron de relatos de marinero que juraban haber visto serpientes de 30 metros, que hoy sabemos eran peces sables, o de hallazgos fósiles de dientes de megalodón, confundidos con los de algún leviatán mitológico. Era un lenguaje visual, un mecanismo de supervivencia en un mundo sin GPS ni satélites, un código de miedo y curiosidad que convertían los mapas en auténticos bestiarios náuticos. Hoy aquellos monstruos se han refugiado en los nombres científicos, en los cuentos de submarinistas, en los titulares sobre criaturas abisales, pero su verdadero legado es otro. Recordemos que cada vez que el ser humano traza una frontera en su conocimiento, deja espacio para que nazcan nuevas bestias, porque el miedo y la curiosidad son la misma fuerza. Como escribió un viejo cartógrafo, el mar no tiene monstruos, los llevamos en la mente hasta que la ciencia los pesca con sus redes. Hoy vamos a retomar el comentario sobre pintores, porque de pronto encontramos que nos parecían interesantes estos dos pintores. Vamos a hablar hoy de Gustav Klimt, que acá tengo, va a ser el primero, y en otro bloque vamos a hablar de Egon Schiele, los dos vieneses. Voy a situar históricamente a estos pintores, que es en la Viena de fines de siglo, del siglo XIX, comienzos del XX. No, en realidad, sí, porque la guerra fue pocos años después. Y Viena era una capital muy interesante, con una vida cultural intensísima. De hecho, fue la Viena donde escribió Freud. Había un imperio, el imperio austrohúngaro, que todavía se mantenía, donde reinaba Francisco José y su esposa, la famosa Sisi, Isabel de Austria, creo que se llamaba. Bueno, el asunto es que pasaban muchas cosas en ese imperio. Pasaba que había un lujo y un nivel de gasto y de fiesta increíble, propios de estos ambientes cortesanos, digamos, y también había mucha pobreza. Gustav Klimt, de quien vamos a hablar hoy, había nacido en el año 1862. En realidad era un chico de una familia humilde. Creo que su abuelo había tenido algún cargo en la nobleza, pero muy secundario. Eran gente de trabajo y fue a una escuela pública. Y ahí sucede, relata el libro que cuenta su historia, el milagro. Una maestra descubre que este niño, que era buen alumno, pero además se lo pasaba dibujando y dibujaba maravillosamente. Entonces habla con los padres. Y es así como al comienzo del secundario, Gustav Klimt va a ingresar a la Escuela de Arte y Craft, algo así como artesanías. De manera que él se forma no solo en la pintura, sino también en técnicas asociadas a la madera, a los vidrios, a una cantidad de habilidades que le permitieron hacer obras increíbles que a medida que fue conocido. De hecho, él arma, también un hermano menor entra a esa misma escuela y a la salida arman como un equipo de trabajo y son contratados por el gobierno para hacer obras importantísimas. Durante ese periodo que vistieron a Viena de mucha suntuosidad, de mucho lujo, de grandes edificios museísticos, de gran belleza. Y él, por ejemplo, estaba también bastante influenciado por el mosaicismo, entonces eso lo vamos a ver en sus pinturas, como también él incluyó, había andado por Ravenna o se había interesado. El mosaicismo era una técnica que había sido muy trabajada por los bizantinos y mucha de su pintura tiene alguna influencia oriental.
Él además tuvo una vida un poco misteriosa en lo personal, con muchas mujeres. Bueno, tuvo muchos hijos, parece ser que 14 hijos no reconocidos y 3 que sí reconoce, hijos de sus modelos. Y también tuvo la particularidad de que trató con las mujeres burguesas. De hecho, este cuadro, El beso, fue un cuadro que fue robado por los nazis y después de un gran juicio la familia lo recupera hace pocos años. Pero en definitiva, él pinta a muchas mujeres de la burguesía, mujeres adineradas, que querían perdurar, bellas, vestidas majestuosamente. Ahora después vamos a pasar bien las fotos. Usa mucho el dorado, que era propio de Viena, de la Viena imperial, ¿no? Él incorpora. De todas maneras, siempre vivió con su mamá y su hermana, que después mejoraron su condición, obviamente, gracias a él. Y cuando llega la época de la guerra, ya se dedica más a retratos. Hace unos retratos muy bellos de mujeres. Hay mujeres embarazadas, desnudos, pero no procaces, no obscenos. Él se adhería a una línea, algo así como de cierto simbolismo. Entonces van a ver flores, bueno, de hecho las flores y los bosques que pinta también son muy particulares. Y pareciera que a medida que decaen las demandas de obras arquitectónicas o ligadas a la arquitectura, es cuando él se dedica más a los retratos. Entre esos retratos, aquí algunos de los dorados, siempre con estas mujeres que además eran sus amigas. Acá hay una embarazada muy interesante. En realidad hay dudas sobre qué era de su vida, no nos importa. Lo que importa era esta cuestión de que fue un hombre sociable, que llegó, se trató con la gente más destacada de su época, pero cuando fue llegando la guerra, obviamente cambia su marco de trabajo, que vuelve a los retratos. En un momento dado tiene algo así como un ataque cerebral o algo así, se repone, pero al poco tiempo muere. Muere en el año 18, o sea, plena guerra. También las cosas que también genera la guerra, pero es el declive de una época. Y antes había sido docente de Egon Schiele, que es el que vamos a hablar en la próxima vez.